Descubre 7 secretos del manuscrito de Hipócrates que nadie te ha dicho, sanaciones impactantes, en un viejo y polvoriento rincón de una biblioteca olvidada. Un misterioso manuscrito brillaba débilmente bajo la luz tenuemente filtrada. El manuscrito de Hipócrates. Se decía que contenía secretos de sanación tan poderosos que podían cambiar el destino de vidas enteras. Desde el momento en que la joven Antonia hurgó en sus páginas, un escalofrío recorrió su espina dorsal. El primer secreto era audaz, afirmaba que la risa podía curar enfermedades terminales. Risa. ¿Cómo algo tan simple podía tener un poder tan grande? Las historias de pacientes que se habían recuperado de lo más profundo de la desesperanza al escuchar el chiste de un payaso resonaban como ecos en su mente a medida que pasaban los siglos. Otros secretos se habían entrelazado con el manuscrito, revelando afirmaciones alucinantes, hierbas místicas que podían revivir muertos, rituales que traían la dicha a los corazones perdidos y fórmulas con cánticos que prometían restaurar la visión incluso en los ciegos. Antonia, con cada nuevo secreto, sentía que se adentraba más en un mundo donde lo posible y lo imposible coexistían. Su corazón latía con fuerza ante la idea de desvelar tales maravillas. Pero no estaba sola. Fuera de la biblioteca, sombras inquietantes se movían y murmullos se apoderaban del aire, como si alguien o algo quisiera proteger esos secretos a toda costa. Entonces, cuando encontró la receta para un ungüento elaborado con pétalos de una flor nunca antes vista, la flor de la verdad, su cabeza se llenó de preguntas. ¿Qué precio tendría saberlo todo? ¿Podría el mundo soportar tales revelaciones? Un extraño sonido rompió el silencio. Eran pasos que se acercaban cada vez más. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una alerta importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El murmullo se hacía más fuerte, y Antonia sintió un nudo en la garganta. ¿Podrían aquellos que custodian el manuscrito haberla encontrado? La atmósfera se llenó de una mezcla de miedo y emoción. La flor de la verdad era su única esperanza, pero su búsqueda apenas había comenzado. La oscuridad se acercaba, y en su mente latía una pregunta urgente: ¿sería capaz de desentrañar todos los secretos que el manuscrito ocultaba antes de que fuera demasiado tarde? Antonia se agachó detrás de una estantería cubierta de polvo, su pulso palpitando en sus sienes como un tambor inquieto. Cada paso que resonaba en el suelo de madera la hacía sentir cada vez más pequeña, como una niña atrapada en un mundo que no era el suyo. ¿Quién era? ¿Qué querían? La tensión se acumulaba en su pecho mientras contenía la respiración, esperando que la penumbra del lugar fuera su aliada. De pronto, 2 figuras robustas cruzaron el pasillo, sus sombras proyectándose como monstruos contra las paredes. Murmullos urgentes interrumpieron el silencio, y Antonia se esforzó por escuchar. Palabras como el manuscrito y la flor de la verdad viajaron por el aire, como silbidos de serpientes. Su corazón se hundió en su pecho al darse cuenta de que no estaba sola en su búsqueda. Había otros, y no parecían tener buenas intenciones. Cuidadosamente, Antonia se deslizó hacia un rincón más oscuro, su mente funcionando a 1000 por hora. ¿Qué hacían allí? ¿Acaso habían venido a reclamar el manuscrito? Un sudor frío recorrió su frente mientras ideaba un plan, su determinación fortaleciéndose. La información que contenía ese manuscrito era demasiado poderosa para ser desechada. Los pasos se alejaron lentamente, pero el peligro no se desvaneció. Con las manos temblorosas, Antonia volvió a concentrarse en las páginas del manuscrito. El próximo secreto prometía ser aún más asombroso que el primero. Mientras leía, la tinta pareció moverse sobre el papel. La visión se restaurará al compartir un secreto de tu corazón, decía. Era una invitación y un desafío en uno. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso ella tendría que confesar algo? Un escalofrío la recorrió al sopesar la carga emocional de esa revelación.
En su mente, el eco de un viejo recuerdo emergió, un secreto familiar que había guardado durante años, una verdad dolorosa que la atormentaba. La idea de liberarse de esa carga la tentaba. Pero, ¿sería suficiente para desbloquear el siguiente secreto? Mientras luchaba con sus pensamientos, el sonido de la puerta principal de la biblioteca se abrió de golpe. Un grupo de 3 personas entró, su apariencia era amenazante, casi como guardianes de los secretos que guardaba el manuscrito. Antonia retrocedió instintivamente, su respiración se aceleró. Aquellos no eran simples curiosos, eran cazadores. Y tenía que actuar rápido, aprovechando la confusión, se deslizó hacia una salida lateral. Sin embargo, a mitad de camino, un grito resonó, cortando el aire como un cuchillo. No la dejes escapar. Ahora sabía que el tiempo estaba literalmente en su contra. Instintivamente, su mente hizo un cálculo rápido. Tenía que regresar a la flor de la verdad, pero su cuerpo le decía que debía también buscar cómo protegerse. Mientras se escondía tras unos estantes, sintió una presencia detrás de ella. El sudor le corría por la frente. Se giró lentamente. La figura era un hombre, su rostro en sombras, pero sus ojos centelleaban con una luz inquietante. ¿Buscas los secretos de Hipócrates, pequeña? Murmuró, y el eco de su voz resonó como un lamento. Las palabras giraron en la mente de Antonia como un torbellino. ¿Qué estaría dispuesta a arriesgar para obtener lo que tanto deseaba? Una verdad revelada siempre conlleva un precio. ¿Qué desea saber? Continuó el extraño, y su voz se volvió seductora, como si supiera más de lo que decía. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero antes de que pudiera pronunciarla, la luz del farol iluminó su rostro. Era uno de los hombres del grupo que había entrado. No estás sola, Antonia. Él no es quien dice ser, gritó, y pudo sentir cómo su piel se erizaba. Todo iba demasiado rápido. En un instante se sintió atrapada entre la verdad y la traición. ¿Podría confiar en el nuevo aliado? Y, lo más importante, ¿cuál sería el costo de descubrir todos los secretos que el manuscrito tenía para ofrecerle? Mientras las sombras se acercaban, Antonia tuvo que decidir en un parpadeo. La próxima elección podría ser la última. ¿Estaría a la altura de la revelación final? La oscuridad se cerraba a su alrededor. ¿Podría la flor de la verdad salvarla a tiempo? Antonia sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor, una mezcla de miedo y determinación que brotaba con cada latido de su corazón. El hombre en sombra se acercó, su sonrisa era enigmática, pero sus ojos destilaban una esencia oscura. No te asustes, pequeña, dijo con voz suave como terciopelo, solo busco ayudarte, igual que él. ¿Ayudarme a qué?, respondió Antonia, desafiando el pavor que amenazaba con paralizarla. Lo que llevas dentro. El manuscrito lo que contiene, es más que solo palabras. Es poder, es la salvación para ti y para otros, afirmó el extraño, acercándose un paso más. En ese instante, el grito del hombre que la había descubierto resonó de nuevo, no confíes en él. La puerta del fondo crujió al abrirse con fuerza y las sombras comenzaron a moverse, dispuestos a cazarla. Antonia sintió que sus opciones se redujeron. ¿A quién debería creer? ¿Te quieres liberar de tu secreto? Preguntó el misterioso hombre, apretando la mano contra el pecho como si presionara un punto sensible. ¿No has soñado con una verdad que cambiaría tu vida para siempre? Un torrente de recuerdos invadió su mente, las miradas furtivas en las reuniones familiares, el peso de las palabras no pronunciadas que siempre estaban a punto de salir. La necesidad de liberarse era mayor, pero ¿cuál sería el precio que tendría que pagar por ello? El tiempo se agota, Antonia. Exigió la voz del hombre aliado, interrumpiendo su reflexión. Salta, ahora. Ve hacia la flor de la verdad y hazlo antes de que ellos te atrapen. Antonia dio un paso hacia atrás, la confusión fluyó en su interior como un río revuelto. ¿Debo arriesgarme a confiar en ti? En un desconocido, mientras contemplaba la situación, una mirada del extraño le dio una pizca de confianza. A veces, las respuestas más profundas vienen de los lugares más oscuros. Sigue tu instinto, fue entonces cuando el crujido de unos pasos enfatizó su decisión. Antonia.
Gritó el hombre del grupo que la había seguido, no dejes que te atrapen. Tienes que irte ahora, la presión se intensificó. Llenándose de coraje, Antonia giró sobre sus pies, escapando de las sombras antes de que la atraparan. Corrió rápidamente hacia la flor de la verdad, donde las antiguas hojas prometían revelar no solo secretos, sino el camino hacia la liberación. Cada paso resonaba en el suelo de madera, retumbando en su pecho. La presión de sus cazadores se acercaba, como un aliento helado sobre su nuca, pero el impulso hacia la verdad la empujaba hacia adelante. Cuando finalmente alcanzó el rincón luminoso, extendió las manos hacia la flor, esperanzada y aterrorizada al mismo tiempo, pero, justo en el momento en que la tocó, una risa gutural emergió del misterioso hombre en sombras. Solo el secreto verdadero puede desatar su poder. ¿Cuál es? Retó. Mientras las sombras parecían consumirse a su alrededor, Antonia sintió un temblor en su interior. Es que arruiné la vida de mi hermana. Confesó sin pensar, la verdad brotando, por fin saliendo a la luz. El ambiente se tornó eléctrico, y la flor comenzó a brillar intensamente, pero, de golpe, el hombre del grupo la alcanzó y la tiró de un brazo. No te alejes, no puedes confiar en él. La desesperación colisionó con el instante, y todo se volvió un torbellino de luces y sombras. Antes de poder reaccionar, un estallido de luz la envolvió y se sintió como si todo a su alrededor comenzara a desvanecerse. Antonia. Gritó su aliado, pero el sonido se perdió en la bruma. Y entonces, todo se volvió oscuro. Despertando de la confusión, se dio cuenta de que estaba en otro lugar, rodeada de un silencio aterrador. Los ecos de pasos lejanos resonaban. En ese breve momento de calma le llegó un pensamiento: cuánto valor tenía su secreto comparado con lo que estaba a punto de descubrir. Los músculos de su cuerpo temblaban ante lo desconocido. Si bien había dado este paso, aún había una elección más que hacer. Y en la distancia, una risa nuevamente la abordó. ¿Realmente había escapado del peligro? ¿O simplemente había entrado a un juego mucho mayor, donde cada movimiento era crucial? Mientras el silencio pesado se asentaba, Antonia supo que la verdad la llevaría a lugares que nunca habría imaginado. Pero, estaría dispuesta a enfrentar lo que vendría. La sombra de su pasado la acechaba. La siguiente revelación podría cambiarlo todo o condenarla para siempre. Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, dando paso a un entorno áspero y frío. Antonia se encontró en una habitación pequeña, apenas iluminada por un par de antorchas que parpadeaban en las paredes de piedra. El aire apestaba a humedad y el eco de sus propios pensamientos parecía retumbar entre los muros, como un recordatorio de que estaba completamente sola. ¿Dónde estoy?, susurró para sí misma, buscando respuestas en la penumbra. No había señales del misterioso hombre o de su aliado, solo el murmullo distante de unos pasos resonando, cada vez más claros, acercándose a ella. El miedo la invadió una vez más, esta vez a medida que realizaba la magnitud de su decisión. Había confesado un secreto que estuvo guardando durante tanto tiempo, pero la verdad parecía más aterradora que la oscuridad que la rodeaba. El temblor de sus manos era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Antonia avanzó con cautela, cada paso cuidadosamente colocado sobre el suelo frío, sintiendo que su corazón latía al ritmo del eco de los pasos. La risa del hombre en sombras resonaba en su mente, involucrándola en un laberinto de incertidumbre. Unos pasos resonantes interrumpieron su trance. La puerta al fondo se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz que casi la cegó. En la entrada, una figura alta se delineaba contra la claridad. Era un hombre, de rostro conocido pero distorsionado por la tensión del encuentro. Antonia, no deberías estar aquí, dijo, la preocupación reflejándose en sus ojos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando? La ansiedad se hizo presente, arrugando su frente. No se sentía más segura, y la inercia en su pecho solo aumentaba con cada palabra. Esto es un cruce. Un sitio donde las verdades y secretos se encuentran, respondió el hombre mientras avanzaba. Su voz era firme, pero había una fragilidad en su postura. Lo que hiciste al tocar la flor de la verdad fue un acto que no se toma a la ligera. Ahora trajiste la atención de aquellos que no quieren que sus secretos salgan a la luz. ¿Pero qué significa eso?, gritó Antonia, el miedo desenfrenado surgiendo en su garganta.
¿Por qué no me dijiste que era tan peligroso? Porque no sabía que llegarías a esto, que despertarías a aquellos que prefieren vivir en la oscuridad, respondió él, su voz ahora llena de urgencia. Ellos han estado vigilando y tienes que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Antonia sintió el golpe de la comprensión. El misterio se tornó en un puñal helado atravesando su pecho. No solo había puesto en peligro su vida, sino la de su hermana y de aquellos que la rodeaban. No puedo dejarlo así, murmuró, el peso de su secreto reintegrándose en su mente. Si hay algo que pueda hacer necesito saberlo. No puedes pagar el precio de la verdad con tu vida. Insistió el hombre con desesperación, acercándose a ella. La flor no es solo un objeto. Es un portal. Has abierto una puerta que creía segura y ahora se desata una tormenta que no puedes controlar. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una sombra se deslizó detrás del hombre. La figura se movía ágilmente, como un depredador acechando a su presa. Antonia sintió el pánico desbordarse en ella, una voluntad inquebrantable de luchar por su libertad. Su pasado no podía consumirla. No más. Sal de aquí, gritó el hombre, empujándola hacia la salida. Vas a ser más fuerte de lo que crees. Si sobrevives esta noche, lo sabrás. Antonia tomó aliento y corrió hacia el umbral iluminado, el laberinto de sombras a su espalda prometiendo recuperar su secreto y convertirlo en un arma. ¿Dónde está mi hermana? Gritó, pero toda respuesta fue tragada por el eco de la oscuridad. Así, se lanzó por la puerta, adentrándose en un paisaje distorsionado donde la verdad era un arma de doble filo. Cada paso la acercaba a un destino incierto. ¿Qué secretos de su vida y su familia se desvelarían en su búsqueda por la salvación? Mientras los ecos de sus pasos resonaban por un pasillo interminable, Antonia se sintió atrapada entre él. Deseo de descubrir la verdad y el temor de lo que podía perder en el proceso. En un rincón escondido del laberinto, un reflejo de ella misma apareció en un espejo roto, y un susurro helado fluyó del cristal. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por tus secretos? La noche apenas comenzaba. Antonia se adentró en la penumbra que parecía tragarse todo a su alrededor. Cada paso resonaba en los muros de piedra, su pulso acelerado era un tambor en su pecho. La atmósfera densa la envolvía, sus instintos le gritaban que algo no estaba bien. No podía permitirse detenerse, debía encontrar respuestas. A medida que avanzaba, las paredes parecían cerrarse, presionando sus pensamientos. El eco de su propia voz se desvanecía, haciendo que el silencio fuera aún más ensordecedor. Fue entonces cuando se dio cuenta, no estaba sola. El aire helado se espesó a su alrededor, y un frío inusitado le recorrió la espalda. No era solo la humedad del lugar, algo más estaba presente. Su mente viajó a su hermana. Diana murmuró, como un mantra. La imagen de su rostro radiante se entrelazaba con la sombra del miedo. ¿Estaría a salvo? ¿Estaba igual de atrapada en este juego cruel? Siguió adelante, la determinación renovándose a cada paso. A lo lejos, una tenue luz titilaba. Antonia aceleró el paso, sintiendo la esperanza brotar en su pecho. Tal vez encontraría un refugio o, al menos, alguna pista sobre su hermana. Se acercó a la luz, que parecía provenir de un pequeño altar en el centro de la sala. Los objetos sobre él brillaban como estrellas en un cielo oscuro. Se trataba de antiguos manuscritos, algunos desgastados por el tiempo, otros envueltos en una aura etérea, como si contaran historias de sanaciones encantadas. Sus dedos se deslizaron por las páginas, buscando respuestas. En una de ellas, en letras doradas se leía, la verdad, al ser revelada, es como un espejo quebrado. Refleja lo que tememos ver. El corazón de Antonia se detuvo. ¿Qué era este lugar? Con cada palabra que leía, comprendía que lo que había empezado como una búsqueda para descubrir secretos familiares se había transformado en una lucha por su alma. Misteriosos símbolos rodeaban las frases, cada uno palpitante de energía. Uno en particular, un círculo con líneas que se cruzaban en el centro, parecía llamarla. Con un movimiento casual, lo tocó, y en ese instante, la sala tembló. Todo comenzó a girar a su alrededor, como un vórtice de luz y oscuridad. Antonia, la llamó una voz familiar.
La sala se estabilizó, y allí estaba su hermana, atrapada entre sombras en un rincón distante, su rostro iluminado por el brillo débil del altar. Un rayo de esperanza se encendió en el corazón de Antonia. Diana. Ayúdame, gritó su hermana, mientras sombras danzantes la rodeaban. Antonia sabía que no podía perder tiempo, cada segundo contaba. Corrió hacia ella, pero las sombras la interceptaron, el hombre de antes apareció de nuevo, su rostro ahora más pálido que antes. No vayas. No sabes lo que te espera. Su advertencia quedaba suspendida en el aire, pero Antonia no podía hacerla caso. Diana estaba en peligro, mientras se adentraba entre las sombras, sintió como algo la empujaba hacia atrás, como garras invisibles al acecho. En su mente resonaban las palabras del hombre, la verdad tiene un precio. Pero ya no había tiempo para dudas. Su amor por su hermana pesaba más que el miedo, con un último estirón, se lanzó hacia las sombras. La esencia oscura se debatía como un ser vivo, envolviéndola en un abrazo frío. No te llevaré contigo. No me lleves a la oscuridad, gritó, con una fuerza que no sabía que tenía, y entonces, un estallido de luz, ciega y abrumada, Antonia cayó al suelo. La luz comenzó a disiparse, y las sombras se disolvieron como la niebla al amanecer. Jadeando, levantó la vista. Ahí estaba su hermana, sonriendo aliviada. Pero detrás de ella, una figura surgió de las sombras, más aterradora de lo que podría haber imaginado. Bienvenidas, hermanas, dijo la sombra con una voz que heló la sangre en sus venas. Por fin, el tiempo ha llegado para revelar lo que ha estado oculto. ¿Están listas para enfrentar su destino? Antonia sintió que le fallaban las piernas al escuchar la amenaza. ¿Qué se avecinaba? La noche estaba lejos de terminar, y su peor temor apenas comenzaba a desplegarse. La figura oscura dio un paso adelante, y a medida que se acercaba, la luz del altar parecía palidecer, como si incluso la esperanza temiera su presencia. Antonia y Diana intercambiaron miradas llenas de miedo, el corazón de ambas latiendo como un tambor, marcando el compás de lo desconocido que se avecinaba. Soy la guardiana de los secretos, continuó la sombra, su voz resonando como un eco lejano. He esperado mucho tiempo por este momento. Ustedes tienen en sus manos el poder de alterar el destino, pero lo que se revele no será fácil de soportar. Antonia tragó saliva, sintiendo una oleada de pánico que le subía por la garganta. ¿Qué quieres de nosotras? Fue lo único que pudo articular. La adrenalina corría por sus venas, sacudiendo cada célula de su cuerpo mientras la inminente revelación la dejaba al borde de un colapso. Solo deseo que acepten lo que son, respondió la sombra, girando delicadamente su mano hacia el altar. Las verdades en esos manuscritos están ligadas a su sangre, a su historia. Hay cosas que no les han sido contadas. ¿Están listas para descubrir lo que sus ancestros hicieron y el precio que pagaron por la libertad? Diana, temblando, se acercó un paso, desafiando el miedo que casi la paralizaba. ¿De qué hablas? No sé nada de eso, y no tengo idea de por qué estamos aquí. Su voz sonaba más firme que su expresión facial, pero Antonia podía ver la vulnerabilidad detrás de sus ojos. La sombra sonrió, mostrando una dentadura afilada que destellaba bajo la tenue luz. Exacto. Ustedes no saben, porque les han ocultado la verdad. Pero yo puedo mostrarles el camino a la sanación, a la venganza, a la redención. Con un gesto de mano, los manuscritos comenzaron a revolotear, flotando en el aire a su alrededor, como aves cautivas tratando de escapar. No. No estoy interesada en tus promesas, exclamó Antonia, haciendo un esfuerzo por mantenerse firme. Solo quiero a mi hermana a salvo. La sombra se rió, un sonido escalofriante que rebotó en las paredes de piedra. ¿A salvo? ¿Sabes lo que eso implica? La oscuridad es parte de ustedes. Su sangre, su legado no pueden escapar de su historia. Diana temblaba, comprendiendo lo que Antonia había ignorado. Estaban atrapadas en un ciclo del que ni sus padres ni sus abuelos habían podido escapar. La sombra avanzó, y por un instante, ambas hermanas sintieron el frío de las sombras que las rodeaban. Era una invitación a adentrarse en lo desconocido. Olviden lo que piensan saber. Sumérjanse en la historia que han heredado y descubran lo que son realmente.
Nadie les detendrá a menos que lo decidan ustedes mismas. Mientras las palabras se deslizaban entre el aire espeso, un ruido resonó desde el fondo de la sala. Un crujido, como el de un antiguo objeto cediendo, capturó su atención. La sombra se volvió hacia el sonido, y Antonia sintió que su corazón se aceleraba aún más. «Mira», gritó Diana, señalando hacia lo que parecía ser una puerta que se había abierto lentamente. Pero ante sus ojos, una figura larga y encorvada emergió de la penumbra, con ojos brillantes cargados de furia y desesperación. «Debes decidir ahora», instó la sombra, su voz vibrando con una intensidad casi palpable. «¿Vas a quedarte? ¿O vas a arriesgarte a descubrir la verdad?». El tiempo parecía pararse mientras Antonia luchaba con su decisión. Sabía que cada opción conllevaba una carga, avanzar podría revelar la oscuridad que acechaba en su linaje, pero retroceder significaba dejar a su hermana en las garras de este terror. La figura emergida de las sombras dio un paso al frente, desdibujando aún más las fronteras entre el temor y la realidad. «¿Tu historia está a punto de ser contada? ¿Qué harás?». Antonia sintió el peso de la pregunta. Lo que estaba a punto de descubrir decidiría el destino no solo de sus vidas, sino de todos aquellos que habían caminado antes que ellas. Entonces, en un instante de claridad, comprendió. El verdadero precio que tendría que pagar no era solo por su vida, sino por el destino de su familia. «Esto apenas comienza», se susurró para sí. Sintiendo que el próximo giro de la historia se acercaba a pasos agigantados. Y con esa decisión, algo dentro de ella despertó. La figura encorvada se destacó en la penumbra, y Antonia no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. Esa silueta parecía tener vida propia, cada contorno desgastado por el tiempo, como si fuese un eco de alguien que había visto demasiado. Sus ojos, resplandecientes y llenos de una rabia contenida, la miraban fijamente, profundos y penetrantes, como si pudieran leer cada rincón oculto de su alma. «¿Quién eres?», inquirió Diana, su voz temblorosa pero valiente. Cada palabra que pronunciaba sonaba como un intento desesperado de desafiar la oscuridad. Antonia, a su lado, permanecía en silencio, las palabras se le atoraban en la garganta, dudando de cualquier respuesta que pudiera obtener. «Soy lo que queda de aquellos que fueron olvidados», respondió la figura, su voz rasposa como un susurro en la tormenta. «He sido rechazado, pero no desapareceré. He sido atado a los secretos de tu familia, listos para ser liberados». Las palabras resonaron en el aire con una presencia casi tangible. Antonia apretó los dientes mientras tomaba aire, preparándose para lo que estaba por venir. «¿Qué secretos? ¿Por qué estamos aquí?». La sombra se inclinó hacia adelante, como si compartiera un profundo susurro. «Las verdades de sus antepasados son la carga que llevan, niñas. Su linaje está manchado de sacrificios, de pactos oscuros. La libertad vino a un alto costo, un costo que ahora deben enfrentar». Mientras escuchaban, las palabras resonaron en las mentes de ambas. Antonia recordó las historias susurradas por su abuela, las advertencias sobre lo que acechaba en la oscuridad del pasado. Todo lo que creían saber estaba a punto de ser despojado. «¿Qué hicieron?», cuestionó Diana, el pánico en su voz haciéndose más evidente. «Ellos vendieron su sangre a cambio de poder y ahora, sin saberlo, ustedes son la última esperanza y la última maldición». La figura se movió, y con cada movimiento, el aire se tornaba más denso. Antonia sintió que su corazón se contraía. «¿Y si no queremos saber?», interrumpió, su voz un desafío lleno de incertidumbre. «Entonces repetirán el ciclo», respondió la sombra, como si le hablara a una niña pequeña que no comprendía los riesgos del fuego. «La historia de la familia no se desvanece, se repite. Cada generación debe decidir si se liberará o si se convertirá en parte de la oscuridad nuevamente». Antonia miró a Diana, viendo el reflejo de su propio miedo en sus ojos. El Señor de las Sombras estaba ofreciendo una opción, un camino hacia la redención o una senda oscura que llevaría a la repetición de errores atávicos. «Si eliges la verdad», continuó la sombra, enderezando su figura, «deberán enfrentarse no solo a lo que hicieron sus ancestros, sino también a lo que están dispuestas a hacer por su propia libertad». «¿Lo harán?». Un profundo silencio se hizo presente en la sala, como si el tiempo mismo esperara su respuesta.
Antonia sintió que su cuerpo temblaba. ¿Qué elección podía ser más desafiante? La posibilidad de conocer la verdad y enfrentar su propia historia eclipsaba su deseo de ignorarla. Mientras se debatía entre el miedo y la necesidad de salvar a su hermana, la luz del altar parpadeó nuevamente, revelando inscripciones brillantes que iluminaban la habitación. Eran las mismas palabras que había visto en los manuscritos. El eco de sus ancestros resonaba en la sala y, en ese instante, supo que no había vuelta atrás. Está bien, dijo al fin, la voz firme, aunque le temblaba el corazón. Queremos saber. Una risa escalofriante llenó el aire, la sombra sonriendo con satisfacción. Entonces, prepárense. La verdad no será fácil de soportar, y lo que encuentren podría romperlas o unirlas para siempre. Con un gesto dramático de su mano, hizo que los manuscritos comenzaran a vibrar a su alrededor, el polvo centelleando como pequeñas estrellas en la oscuridad. La tensión en la habitación se hizo palpable, un punto de inflexión que hacía crujir sus nervios. Antonia sintió que una nueva ola de determinación inundaba su ser. La búsqueda de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y con cada respiración se acercaban más. Pero, en el fondo, una voz inquietante le susurraba otra pregunta: ¿estaban realmente listas para lo que vendría después? El murmullo de antiguos secretos envolvía el ambiente, llevando consigo un eco persistente que retumbaba en sus pensamientos. La verdad podría ser su liberación o su condena. Todo está por revelarse, resonó la sombra, dejándolas en el umbral de un destino incierto. ¿Cómo podrían prepararse para lo que estaba por venir? El aire en la habitación se volvió electrizante, como si miles de fibras invisibles comenzaran a vibrar al unísono. Las inscripciones en el altar brillaban intensamente, su luz tintineando como campanas lejanas que llamaban a Antonia y Diana hacia lo desconocido. Cada letra parecía vibrar, contándoles historias que habían permanecido ocultas durante generaciones, secretos pesados que esperaban ser revelados. ¿Qué están diciendo?, musitó Diana, su voz un hilo tembloroso. Antonia, con el corazón latiendo con fuerza, intentó concentrarse en las palabras, pero los murmullos dentro de su mente parecían confundir todo sentido de realidad. Reflejos de dolor, ecos de redención, resonó la figura, con una voz que parecía surgir de los mismos cimientos de la casa. Todo está interconectado. Cada palabra, cada pacto, ha tejido un destino que ahora debe ser vivido. Ustedes son quienes han monstruosificado la historia, pero también quienes pueden cambiar su curso. Las inscripciones comenzaron a girar, formando una espiral de símbolos arcanos que danzaban a su alrededor. Antonia sintió que sus rodillas flaqueaban, un sudor frío cubría su frente. ¿Qué hacemos?, preguntó, la desesperación reflejada en su voz. Debes tocar el altar, la sombra les ordenó, su postura alzándose en una especie de autoridad. La verdad no se revela si no es invocada. Tu voluntad es un puente, y el sacrificio de tu fe te conducirá al conocimiento. Diana apretó la mano de su hermana, como buscando protección, y ambas se dieron cuenta de lo inevitable. El destino les estaba pidiendo un sacrificio. Antonia miró a Diana, y en sus ojos vio una mezcla de miedo y resolución. No podrían retroceder. Tomando una respiración profunda, ambas se acercaron al altar, sintiendo el tirón de la historia bajo sus pies. Es ahora o nunca, dijo Antonia, su voz más fuerte de lo que se sentía en ese momento. Con un gesto decidido, llevó sus manos hacia las inscripciones brillantes. En el instante que sus dedos tocaron la superficie del altar, un estruendo resonó, como si un antiguo sello estuviera siendo roto, el aire se volvió pesado, lleno de un olor a tierra mojada y raíces desgastadas. La sombra se acercó aún más, el brillo de sus ojos cada vez más intensamente iluminado. La verdad viene en múltiples formas. Prepárense para ver lo que sus antepasados vieron, lo que sus actos han desatado. De repente, una visión los envolvió. Atravesaron un vórtice de recuerdos dolorosos, imágenes de sacrificios rituales antiguos, pactos sellados con sangre en noches estrelladas, la desesperación en los rostros de sus ancestros. Antonia sintió una angustia profunda. Era más de lo que había imaginado, más que simples secretos familiares, era un legado de sufrimiento, de decisiones que resonaban en su ser. No puede ser, susurró Diana, sus ojos llenos de lágrimas.
¿Hicieron esto por poder? Ellos pensaron que protegerían a su linaje, replicó la sombra, mientras las visiones se tornaban más inmediatas. Nunca comprendieron el precio que pagaban, ni que la oscuridad que alimentaban crecería con cada generación. Antonia sentía que su estómago se revolvía. La revelación era impactante, una mezcla de horror y una dependencia apremiante sobre lo que se debía hacer a continuación. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué podemos hacer para romper el ciclo? La figura sonrió, pero su sonrisa llevaba consigo un matiz de tristeza. La respuesta está en sus manos. Hacer lo correcto les permitirá reclamar su libertad, pero para ello, deberán arriesgarlo todo. La oscuridad no se disipa con palabras sencillas, requiere valor y sacrificio. El eco de sus palabras resonó, y en ese preciso momento una risa desgarradora de un espectro desconocido atravesó el aire, interrumpiendo la conexión. Las visiones se rompieron abruptamente, dejando a Antonia y Diana con el corazón latiendo desbocado, y una sensación de impotencia creciendo en su interior. ¿Qué fue eso?, preguntó Diana con voz quebrada, mirándose el uno al otro, la incertidumbre inundando sus ojos. Algo o alguien se interpone entre nosotras y la verdad completa, respondió Antonia, el pánico sabor a metal en su boca. No estamos solas en esto. Debemos encontrar qué más hay en juego y qué caminos decidieron tomar nuestros ancestros. ¿Pero será demasiado tarde? Mientras el aire comenzó a clarear nuevamente, sintieron que una nueva tormenta se acercaba, un desafío que pondría a prueba su lealtad y coraje. Debemos estar listas, dijo Antonia, aferrándose a su determinación. No podemos dejar que la sombra nos consuma. La verdad necesita sobrevivir. La figura se desvaneció lentamente, dejando solo su eco resonando en la penumbra. Y en el fondo de su ser, cada una sabía que el siguiente paso definiría quién se convertirían, liberadoras o cómplices en la historia oscura de su familia. La noche todavía era joven, y el reto comenzaba a manifestarse. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que estaba por revelarse? Como si leyera sus pensamientos, la figura ecoó de nuevo en su mente: la próxima verdad no será un susurro, será un grito que resonará en su alma. Y así, con una mezcla de miedo y resolución, se adentraron en lo desconocido, cada paso resonando en su destino futuro. El verdadero horror aún estaba por llegar, y el tiempo se apresuraba. Una brisa gélida cruzó la habitación, llevándose consigo el eco de la voz que aún retumbaba en sus cabezas. Antonia y Diana intercambiaron miradas, la confusión mezclándose con un creciente sentido de urgencia. La sombra había dejado una advertencia clara, un grito de verdad estaba por venir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diana, su voz temblorosa reflejando el miedo que ambas sentían. Antonia, aún con el eco de las visiones reverberando en su mente, supo que debían actuar rápidamente. La sombra no se había ido, solo se había ocultado, y el reloj marcaba el comienzo de un nuevo ciclo. Debemos encontrar el origen de todo esto, afirmó Antonia, apretando la mano de su hermana. Si podemos acceder a más de las memorias de nuestros ancestros, quizás tengamos una oportunidad. La oscuridad de la habitación era intimidadora. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparlas en su frío abrazo. Sin embargo, la determinación de Antonia brillaba con fuerza. Se acercó de nuevo al altar, observando las inscripciones brillantes que aún danzaban ante sus ojos. Una idea brotó en su mente. Quizás si repetimos las palabras que escuchamos. Diana la detuvo, su mirada fija en el altar. Es peligroso, Antonia. La sombra nos advirtió. No sabemos qué podría pasar si invocamos su poder de nuevo. Pero si no lo intentamos, corremos el riesgo de permanecer en la oscuridad por siempre, replicó Antonia, su voz firme. Siento que si unimos nuestras fuerzas, podemos controlar lo que venga. Ambas cerraron los ojos y concentraron su energía, canalizando lo que sentían en sus corazones. Reflejos de dolor, ecos de redención pronunciaron al unísono. El aire se volvió tenso y electrizante nuevamente, y el altar comenzó a resonar con una vibración profunda. De repente, el altar se iluminó aún más, proyectando una luz deslumbrante que llenó la habitación. Una visión nueva se desplegó ante ellas, una imagen aterradora de un pueblo atormentado, rodeado por la oscuridad. En el centro, un sacrificio se estaba llevando a cabo.
Los gritos de los inocentes retumbaban en sus oídos. Antonia sintió que el odio de esos momentos calaba en sus huesos, como si un torrente de emociones abrumadoras intentara aplastarla. No, gritó Diana, sintiéndose atrapada en esta visión que nunca había solicitado. No podemos ser parte de esto, no queremos seguir con el ciclo. Antonia ignoró su propio miedo y gritó con todas sus fuerzas, basta. Queremos cambiarlo todo. Queremos liberarnos de este pasado. De repente, la energía en el aire cambió. La luz estalló en un resplandor cegador y el sacrificio se desvaneció. En su lugar, una figura surgió del resplandor, un ancestro, con ojos que ardían como brasas. ¿Quiénes son ustedes, hijas de la oscuridad?, preguntó con una voz profunda. ¿Por qué interrumpen el flujo del legado? No somos hijas de la oscuridad, exclamó Antonia. Venimos a romper el ciclo. A reclamar nuestro derecho a la luz, a la verdad. La figura pareció titubear, la severidad de su mirada suavizándose. El destino de su linaje no es sencillo. La historia que revierten está tejida con la sangre de aquellos que creyeron estar en lo correcto. Sin embargo, el valor de sus corazones podría cambiar el rumbo. Diana sintió que el aire se intensificaba, como si una batalla en su interior significara más que solo liberarse de un destino, era una cuestión de existencia, de identidad. De repente, un fuerte estallido resonó en la habitación. Un oscuro torbellino se arremolinó alrededor de ellas, como si las sombras quisieran tragarlas una vez más. ¡Rápido! Debemos hacer algo antes de que nos arrastre, gritó Diana, mientras el viento aullaba alrededor. Invocamos la luz, no la oscuridad. Juntas, gritó Antonia, y en cada palabra, la luz brilló más intensamente. Mientras la sombra se retorcía, una nueva visión apareció, esta vez mostrando un futuro posible, un camino lleno de esperanza. Antonia y Diana se dieron cuenta de que cada decisión que tomaran no solo afectaría su vida, sino también la historia de su familia, y mientras la pelea entre luz y sombra se intensificaba, la figura de su ancestro comenzó a desvanecerse, dejándolas con una última advertencia. La lucha apenas comienza, el verdadero sacrificio no está en la piel, sino en el corazón. ¿Tendrán la valentía para seguir el camino? La luz brilló con gran ímpetu y luego se apagó de golpe. En la oscuridad, Antonia y Diana se miraron, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La próxima decisión marcaría el rumbo no solo de su destino, sino el de su linaje. Estamos listas para enfrentar lo que venga, susurró Diana, el miedo reflejado en sus ojos. Más que listas, respondió Antonia, sintiendo el ardor de una nueva determinación. La puerta del legado se había abierto, pero la oscuridad aún aguardaba, lista para probar su resistencia, y en el horizonte, un eco de risas, como un estallido de locura, rompió la calma. La verdadera prueba estaba aún por delante. ¿Serían capaces de soportar el peso del destino que se cernía sobre ellas? Las sombras en el antiguo templo comenzaban a tomar forma, colmadas de un significado que Antonia nunca había imaginado. El aire vibrante se sintió pesado, y a medida que la luz del altar centelleaba, un nuevo entendimiento golpeó potente en su mente. Antonia y Diana intercambiaron una mirada cargada de determinación. Estaban en la cuerda floja entre la verdad y la oscuridad. Debemos actuar, insistió Antonia, su voz resonando con firmeza. La figura de su ancestro apareció de nuevo, su expresión mezclando sorpresa con un atisbo de admiración. ¿Están dispuestas a arriesgarlo todo para romper el ciclo?, preguntó, su voz reverberante llenando el espacio con un aire ancestral. Sí, lo estamos, respondió Diana, entrelazando sus brazos con los de su hermana, como formando un escudo indestructible entre ellas. No dejaremos que nuestros ancestros decidan nuestro destino. Los ecos de risas oscuras danzaban alrededor, desafiando su resolución. La figura del ancestro sonrió, sus ojos fulgurantes llenos de historia y de sufrimiento, y pensativa, se volvió hacia el altar. Entonces, la verdad que buscan aparece con un precio. Un sacrificio que no solo implica la sangre, sino el corazón. Antonia sintió que el aire se volvía fresco, casi agridulce. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, con el miedo retratándose en su rostro. No sabían si estaban listas para el costo que se presumía inminente.
Revelar un secreto que no solo pertenece a ustedes, sino a aquellos que vinieron antes, murmuró la figura. La boca de Antonia se secó, y de repente sintió el peso de su historia, del dolor compartido con su hermana. Entonces, ¿necesitamos confesar nuestros secretos familiares?, inquirió Diana, el temblor en su tono indicando que su voluntad ya comenzaba a flaquear. Pero, ¿y si eso nos destruye? No se trata solo de confesiones. Es un acto de amor y liberación. Sacar a la luz el dolor encerrado desde hace generaciones les dará poder. Pero, cuidado, el monstruo que buscan enfrentar podría cobrar aún más. Antonia cerró los ojos, la verdad del sacrificio danzando como brumas en su mente. Yo tengo un secreto, empezó, su voz apenas un susurro. Las palabras danzaban en su lengua, una tormenta esperando a ser desatada. Siempre sentí que arruiné la vida de mi hermana, que mis errores habían arrastrado nuestras vidas a un abismo del que no podíamos salir. Las sombras temblaron como si estuvieran absorbiendo su dolor, uniendo sus voces angustiosas. Diana la miró, el amor y la tristeza reflejándose en sus ojos. Antonia, eso no es cierto. Todo lo que hemos atravesado no ha sido solo tu culpa, compartimos este destino. Exclamó, sintiendo como las lágrimas amenazaban con romper su control. ¿Ves?, replicó la figura, su presencia envolviendo el espacio. Esa es la llave. El amor, la culpa, el reconocimiento del dolor compartido es lo que abrirá el portal de la verdad. Antonia tomó aire, sintiendo que cada inhalación la empujaba a liberar lo incrustado en su corazón. Lo entrego, entonces todos mis temores y sufrimientos. Juntas, lo enfrentamos, la luz del altar brilló intensamente, como si todo el universo la aprobara. ¿Tú también, Diana?, preguntó alzando la mirada. La nueva luz iluminó sus rostros con una promesa renovada. Diana sintió el abrazo de las sombras y el eco de historias inmensas en su interior. Si liberemos todo, lo hacemos juntas, dijo, uniendo su voz con la de Antonia en un rayo de esperanza y valentía. Las palabras continuaron fluyendo, como un río que desbordaba su cauce. Se sintieron ingrávidas, la angustia pasó a ser liberación. Hemos sido más fuertes de lo que pensamos, añadió Antonia, dejando caer el peso de todos los años ocultos. Una explosión de luz estalló del altar, llenando todo el templo con la resonancia de sus verdades. Las sombras empezaron a dispersarse, expuestas al brillo de su revelación, como si la luz misma se alimentara de sus confesiones. Cuando la visión se desvaneció, las hermanas se encontraron de pie al borde de un abismo de sombras, pero ahora fuertes. El ancestro ante ellas comenzó a desvanecerse, pero con una sonrisa, murmuró, ustedes son las que traen la luz en esta oscuridad. Sus elecciones han cambiado el destino. Se lo debo a su valentía, aunque aún había caminos por recorrer. Antonia y Diana estaban unidas como nunca antes lo habían estado. Se miraron y comprendieron que este era solo el comienzo de su verdadero viaje. Diana tomó la mano de su hermana y, juntas, comenzaron a avanzar, dejando atrás el eco de las sombras, listas para crear una nueva historia. La noche se convertía en un nuevo amanecer, derribando el ciclo de oscuridad. Lo que había comenzado con un legado de sufrimiento ahora florecería en libertad, juntas en el camino hacia su redención y sanación. Antonia y Diana sabían que el verdadero desafío recién comenzaba, pero llevaban consigo el poder de la revelación, vastas y vibrantes en su determinación. Ahora podían enfrentar la verdad con amor y luz, no solo por ellas, sino por toda su familia. La narración de su historia estaba por reescribirse y ellas se estaban preparando para brillar con una fuerza renovada. No había vuelta atrás, pero sí un nuevo capítulo lleno de esperanza, y tú, querido lector, jamás olvides que la luz que llevas dentro puede enfrentar cualquier oscuridad. Tus secretos, al ser revelados, se convierten en tus mejores amistades. No temas a lo que hay dentro, porque con amor y valor, el camino hacia la verdad siempre se puede respirar. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de suscribirte al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran este viaje. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre lo que has leído. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Súmate a esta comunidad, porque lo mejor está por venir.